Miguel Gutiérrez, autor de Frases de Fútbol, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Y estás? gracias por venir a Periodista vosotros. Digital. Encantado. Bueno, como podemos observar aquí en este libro, recopila reflexiones filosóficas, bravuconadas, chispazos de genialidad, meteoros de pata, pero yo no sé si de todas las frases recopiladas en este libro, si puedes elegir solo una. No sé si te pongo un aprieto que digas, esta es la frase que yo elegiría. Bueno, ahora se me viene a la cabeza la frase con la que se despidió Maradona del fútbol profesional en la Bombonera, delante de una selección de estrellas mundiales. Acabó el partido, tomó el micrófono y Maradona hizo un poco balance de su trayectoria personal y profesional. Y él reconoció que se había equivocado muchas veces a lo largo de su carrera y tuvo una frase que la verdad es bastante bonita. Dijo, el fútbol no tiene por qué pagar. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Una frase muy metafórica y que creo que es una de mis favoritas del libro. Y siguiendo hablando de frases, evidentemente que este libro tiene muchas de ellas. Yo no sé si esa fue la primera en la que pensaste cuando tú llegas al momento en el que dices voy a escribir un libro que tenga frases de fútbol como protagonistas. Yo no sé cuál fue el embrión de este libro. ¿Qué frase fue la que te dijo? A partir de esta frase creo que un libro sobre este tema podría tener tirón. Pues no fue una frase en concreto, pero sí fueron todas esas frases que se suelen recopilar cuando uno hablaba de frases de fútbol, sobre todo todas las de Bill Shankly, algunas de Elenio Herrera, del propio Maradona. Al final parecía que siempre se recopilaban las mismas frases. Todas esas frases están en este libro, pero hay muchas más. Y yo creía que se podía hacer ese esfuerzo, no solo por recuperar todas esas frases que ya nos conocíamos todos, sino por darles un contexto y también por incluirlas en la historia de sus protagonistas, porque al final este libro es un libro de frases, pero también es un libro de personajes y de historias. Exactamente, hay que recordarles a todos los lectores de Periodista Digital que, como bien apunta Miguel, no es solo citas, o sea, no se vayan a pensar que solo te has dedicado a plasmar las citas, sino que bueno, es una recopilación de citas y de historias. Quizás mucha gente pueda conocer a través de esas citas las historias de algunos de sus ídolos que quizás no conocían. Sí, porque hay personajes que conocemos todos, hemos mencionado Maradona, está José Mourinho, está Johan Cruyff, Valdano, Clemente, personajes que son conocidos, pero también hay otros que quizá el público, el lector español, no conozca tan bien, como George Best, como Bill Shankly, como Brian Clough, como Vinnie Jones, que yo creo que son personajes muy interesantes, cada uno de ellos por motivos distintos, Está claro. y cuyas historias les pueden resultar nuevas e interesantes. Hablabas antes de Bill Shankly, que es leyenda del Liverpool, Brian Clough, que ganó 2 Copas de Europa con el Nottingham Forest. Por ejemplo, también está el galés John Benjamin Tosa o el escocés Tommy Doherty. Yo no sé por qué los entrenadores de las Islas Británicas han dado tanto que hablar con sus frases, algunas de ellas memorables. ¿Por qué crees tú que las Islas Británicas nos han dado tanto en el fútbol? Parece, si todas estas grandes frases de la historia del fútbol, si hiciéramos un símil con las grandes frases de la historia del cine, la verdad que el fútbol británico sería como Hollywood. Los mejores guionistas están allí, pero como suelo decir yo, con el mérito añadido de que ellos no pueden reescribir las frases, sino que todo se hace con espontaneidad y con naturalidad. Y la verdad es que en el fútbol británico tienen un don para tirarle una chinita al contrario, para reflejar bien en una frase sencilla todo un axioma o plasmar una situación de un momento determinado. No sé por qué, pero la verdad es que la meca del guión de fútbol es Gran Bretaña. Pero lo cierto es que muchos de ellos, como por ejemplo los ejemplos que acabamos de poner aquí, lo hacían, bueno, también es un arte, ¿no? O sea, puede ser un arte conseguir que tu equipo juegue bien, pero también es un arte, digamos, intimidar al contrario con la palabra, como muchos de ellos hacían. Sí, no solo intimidar al contrario, que también. Y con respeto a algunos de ellos, o sea, no siempre, pero sí, muchas veces bastante con ironía en muchos de los casos. Eso es. No solo para intimidar al contrario, sino para motivar a tu propio equipo. Acabo de nombrar a Elenio Herrera, a Bill Shankly, a Brian Clough. Todos sus jugadores se referían a ellos como grandes motivadores. Hay quien dice que Mourinho, por ejemplo, es un gran motivador, aparte de que tácticamente sea un entrenador bueno y completo. Pero al final sí se ve que existe un patrón de que el entrenador estrella o el entrenador que triunfa, que consigue éxitos, que consigue hacerse un hueco en la historia de un club importante,
es un gran motivador y a través de las frases eso se refleja muy bien. Hemos hablado de los entrenadores procedentes de la escuela británica, por así decirlo, pero tampoco, y en este libro mucho menos, hay que olvidar a la escuela sudamericana. Quizás encabezada fundamentalmente por los argentinos, Bilardo, Menotti, también Valdano. Yo no sé si tú, Miguel, has tenido la impresión cuando has recopilado todas estas citas de estos personajes, si no has tenido alguna de la impresión de que quizás han abusado de una excesiva retórica y de demasiada ornamentación en la palabra para al fin y al cabo hablar de una cosa que es el fútbol, que es un deporte. Sí, es verdad que a veces son muy rebuscados, no solo los argentinos, también tenemos en España a Juan Malillo, por ejemplo, que como él mismo dice en una frase que está recogida por el libro, él dice que no se cree rebuscado, yo ahí discrepo, creo que sí que lo es un poco, él dice que busca redondear un poco las ideas, ¿no? Y los juegos de palabras. Y es verdad que la escuela argentina le imprime ese barniz retórico a todo lo que propone. Pero a mí no me parece mal, sinceramente. Valdano también dice que a él se le ha criticado hasta por hablar bien. Y es verdad, yo sinceramente creo que a veces puede ser artificioso, pero que otras veces no está de más intentar, como dice Lillo, redondear las ideas. Lo que ocurre además es que hay mucha gente, digamos, que sea detractora, por así decirlo, del fútbol, como que siempre han tendido a atacar a este deporte, diciendo, bueno, sus propios protagonistas son gente a lo mejor mal hablada, que no saben muy bien lo que tienen que decir, pero no sé si está gracias a estos entrenadores o a estos futbolistas, como que a veces se puede impregnar de cultura la palabra del fútbol. Yo creo que generalizar es malo en cualquier caso. Creo que hay muchos futbolistas que son incapaces de decir nada interesante, igual que creo que hay personas en el resto de profesiones que también son incapaces de hacerlo. Y con el añadido que el futbolista normalmente es una persona que tampoco ha tenido una gran formación. Claro. Porque empiezan su carrera profesional muy jóvenes y tienen que dejar los estudios a un lado. Aunque sí es verdad que la educación se aprecia sobre todo la que cada uno recibe en su casa. Y ahí no solo entran los futbolistas. Repito, ninguna profesión está al margen de eso. Yo creo que este libro demuestra que en el fútbol se pueden decir cosas interesantes. Y hay muchos futbolistas en este libro que dicen cosas interesantes. También los hay que dicen obviedades, tonterías, contrasentidos y el libro recoge todo eso. Todo, que además hay un capítulo final en el que ya, digamos, se sale un poco, que ya no cuenta ninguna historia, sino que directamente te dedicas a plasmar alguna de las frases, que hay alguna, por ejemplo, recuerdo ahora una de Sergio Ramos en la que dice que Lituania es un gran equipo porque tiene muchos internacionales, que bueno, quizás ahí también siempre ha habido alguna salida de tono en ese sentido, que bueno, de todas maneras, para este libro también creo, por lo que veo, bueno, creo no, lo he leído, que además no te has buscado a un cualquiera para que te haga el prólogo. Yo no sé cómo conseguiste que fuera Vicente del Bosque para que fuese el prologuista de yo la verdad es que no tengo... Si os los conocíais de antes o... Yo le he hecho un par de entrevistas a Vicente del Bosque, no tengo con él más relación que esa. Ahora que está tan de moda que los periodistas pertenezcan a determinados círculos, yo por suerte, por desgracia, no pertenezco al de Vicente del Bosque, simplemente me parece una figura que goza de un amplio respeto. Yo no quería una figura que pudiera dividir al personal, quería a alguien lo más respetado posible y Vicente del Bosque me parecía esa persona. Con consenso, que es ahora un hombre de consenso, por así decirlo. Y le estuvimos persiguiendo durante unas semanas, abusamos de él y nos escribió ese prólogo en el que recuerda a la figura de Bujadin Boskov, por ejemplo, su entrenador en el Real Madrid. Claro. Autor de frases míticas de la historia del fútbol, y también estuvo con nosotros, nos quiso acompañar, aunque tenía muchos compromisos, nos quiso acompañar en la presentación del libro hace unas semanas y la verdad que todo mi agradecimiento va para él porque ha sido un buen prescriptor del libro. Está claro. Además, también te quería preguntar por la foto de portada. Yo no sé si la elegisteis por algún motivo, fue alguna cosa de la editorial. Como pueden ver, aparece Johan Cruyff con la camiseta de Holanda en un partido, imagino, contra Alemania. Sí, en el Mundial 74. No sé si... Parece que se está dirigiendo a un jugador alemán, no sé si tiene algún significado en concreto esta foto. No, en concreto no. Yo quería que en la portada respirase fútbol y quería una imagen futbolera, y Johan Cruyff es uno de los protagonistas del libro, tiene un capítulo dedicado y bueno, pues
fue la opción que más nos gustó. ¿Y qué opinión te merece a ti Johan Cruyff, tanto como entrenador como autor de alguna de estas frases que has recogido? Pues, en primer lugar, creo que Johan Cruyff ha tenido una influencia brutal en el fútbol actual y lo estamos viendo ahora en el Barça. Creo que, aunque está considerado uno de los 4 mejores jugadores de la historia, 4 o 5 mejores jugadores de la historia, su gran legado es como entrenador. Y en lo que se refiere a sus frases, yo lo escribo en el libro. Se puede ver como una ristra de obviedades o se puede ver como unos juegos de palabras que hacen pensar. Yo creo que hay un poco de todo. Hay algunas frases en las que no se quedó calvo precisamente pensando y hay otras en las que define muy bien lo que quiere contar y además jugando con las palabras me parece que Johan Cruyff dice cosas. Recuerdo una frase que él dice: si un delantero tiene como virtud que se desmarca muy bien, no le marques. Claro. Entonces, bueno, esa frase yo creo que da que pensar bastante. Te da que pensar. Luego, además, en el caso de Johan Cruyff concreto, sí se le ha criticado, una vez ya dejó de entrenar al Fútbol Club Barcelona, como que nunca ha sido capaz de despegarse de estar en el entorno de ese club, que precisamente tú lo cuentas en el libro, que en su día sí podía criticar cuando estaba en primera línea de fuego, por así decirlo, cuando tenía que enfrentarse a un tipo de prensa a lo mejor más crítica con su labor en esas ruedas de prensa, pues luego la pasaba a ser lo que ahora se llama el entorno. Y bueno, de vez en cuando a través de su atalaya en sus columnas de opinión en la prensa catalana, como de vez en cuando, bueno, deja su manera de pensar, pero que porque sabe que tiene repercusión. Yo no sé si te has encontrado con más casos y en este caso tú estás de acuerdo con esos entrenadores que a veces se enfrentan a la prensa, pero luego una vez dejan de desempeñar su labor, pasan a estar desde ese bando y como si tienen credibilidad para ti en ese sentido. Sí, credibilidad, por supuesto que tienen o no tienen en función de lo que digan. De lo que digan, ¿no? Y sobre todo de por qué lo digan, ¿no? Porque las opiniones son muy respetables. Es que a veces las opiniones no son de uno, sino que cuando uno no es independiente se ve obligado a escribir lo que le marcan otros. A mí uno de los comentaristas que más me gustan en la actualidad es Santi Cañizares. Uh-huh. Y Cañizares no era precisamente una persona que se llevara excesivamente bien con los medios de comunicación. No, para nada. Y ha acabado trabajando por ahí. Ha acabado trabajando está en la cadena SER, está en Canal Plus. Y insisto, a mí me parece un comentarista buenísimo porque se moja y aporta, que es lo que muchas veces no hacen los comentaristas, claro, que únicamente ponen su cara y su firma uh-huh. y un poco su currículum al servicio de un medio. Está claro que un comentarista siempre se debe buscar eso, lo que tú dices, que se moje. Miguel Gutiérrez, además, aparte de ser autor de frases de fútbol, es el autor de un conocido blog que es La Libreta de Bangal, que seguro que les suena a todos los que nos estén viendo, que además les gusta el fútbol. Yo no sé cómo empezó esta idea del blog de La Libreta de Bangal. ¿Cuántos años llevas a cumplir 7 años. 7 años. ¿Y cómo surge la idea? Yo no sé, ha sido siempre, imagino, un ávido lector de prensa deportiva y sí, que es precisamente la que te da el material para llenar este blog. Sí, lo que sucede es que yo hice todo lo contrario a lo que se recomienda habitualmente. Cuando tienes que abrir un medio, aunque sea una web, tienes que definir un objetivo, un público objetivo, una línea. En mi caso no fue así. Yo abrí La Libreta de Bangal con la intención de hacer un cuaderno muy amplio en el que tuviera cabida de todo. Una especie de cajón desastre futbolístico, uh-huh, donde lo mismo tuviera cabida una alineación histórica que una frase de un entrenador o una barbaridad que había escrito un articulista ese día. Lo que pasa es que con el paso de los meses el blog se fue decantando hacia la prensa deportiva, porque veía que era donde yo podía aportar más valor añadido, más contenido diferencial respecto a lo que se estaba publicando esos días, porque veía que había un interés. Cuando tocaba esos temas a la gente le interesaba y se fue decantando de forma absolutamente natural. Y bueno, un año después de nacer, La Libreta de Bangal era un blog de prensa deportiva. Uh-huh. Pero desde luego ni yo me lo planteé en un principio, seguramente lo hubiera llamado de otra forma, no le hubiera dado el nombre de un cuaderno así sin definir, ni desde luego yo me planteé que tantos años después esa libreta se iba a leer en las redacciones y que iba a tener reacciones de los periodistas. Uh-huh. Y yo siempre, por lo menos como lector también de esa libreta, siempre me he preguntado qué tal encajan algunos periodistas la crítica, siendo además ellos muchas veces críticos, a lo mejor con el juego de un determinado equipo, con la labor de un entrenador, cuando se les critica a ellos. No sé cómo encajan en pasar de ser críticos a criticados.
Pues hay de todo. Hay algunos a los que he criticado con bastante frecuencia en los últimos meses que me han animado a seguir. Alguno me ha dicho incluso que de todo se aprende. Hay otros que se lo han tomado muy mal y bueno, pues han reaccionado incluso con violencia verbal. La verdad es que yo me tengo que aislar un poco de todo esto y no pensar en la reacción que pueda tener nadie, porque en ese caso pues cierro el blog y me dedico a escribir sobre otra cosa. Yo tengo que intentar ser coherente y ponerle un poco de sentido común, siempre desde mi subjetividad, porque al fin y al cabo yo elijo los temas y yo opino. No pretendo ser objetivo, ni mucho menos, pero sí intento ser coherente y sobre todo muy respetuoso. Y se puede ser irónico y ser sarcástico como yo soy, creo, y no faltar al respeto a nadie, como creo que no falto. Luego, bueno, entiendo que no tiene por qué gustar a los criticados. Yo no sé quién es más susceptible entonces de ser criticado, si un periodista o el periódico para el que escriben, porque por aquello de la línea editorial. Se entiende que el periodista es dueño de sus palabras o que muchas veces lo hace, digamos, amparado a la línea editorial de un medio, por ejemplo, en el caso de Sport, en el que se entiende pues, que el que escriba va a defender al Barça, a veces con argumentos, otras veces sin ellos. ¿Ahí quién te merece más crítica, el Sport o el periodista que firma el artículo? No, el Sport o el Marca o el AS o el Mundo Deportivo son periódicos y son negocios. Y al final ellos tienen una línea editorial no porque sean barcelonistas ni porque sean del Español ni del Madrid, sino porque tienen que vender periódicos y para eso tienen un nicho de mercado al que hay que venderle barcelonismo, madridismo, lo que queramos. Eso pues es un negocio y hay que aceptarlo como es. Luego, evidentemente, si un periodista empeña su columna y sus palabras en defender causas en las que no cree y en decir barbaridades, pues ahí el periodista creo que tiene un problema. ¿Y qué tal la experiencia ahora en Radio Estadio o en Onda Cero con Javier Ares? Has empezado esta temporada, si no me equivoco, sí. ¿Y qué tal está resultando? La verdad que muy bien, yo estoy encantado porque ellos no me han puesto ningún límite ni ninguna condición. ¿Los temas los propones tú o...? Yo elijo los temas, yo decido de qué quiero hablar y incluso a veces puedes tener un pequeño temor de si has elegido bien el tema, pero estoy encantado con la libertad que me dan y sobre todo muy a gusto porque es un programa en el que los que trabajan se nota que hay una complicidad entre ellos y que se lo pasan bien haciendo el programa y hacen que te lo pases tú bien con ellos y por supuesto yo creo que eso se transmite al oyente. Y ahora esta colaboración entonces significa por tanto que esos periodistas de la casa de Onda Cero están a salvo de aparecer en la libreta. No, porque de hecho en la segunda intervención que tuve en Radio Estadio ya sacamos algunos cortes de Javier Ares o de Mr. Chip recordando cosas que habían dicho hace unos meses y que no se cumplieron, o sea que no lo están. No están a salvo, pues está bien que lo dejes claro porque bueno, siempre hay algún malicioso que puede decir, este es que ya se ha vendido al Grupo Planeta, ya tanto como con el blog, que siempre hay mal pensados en todas partes. No, hombre, muchísimos. No, nunca he tenido al Grupo Planeta entre lo comentábamos antes. Entre los presentes en el blog. Creo que jamás le he dedicado una entrada, igual me equivoco, pero creo que jamás he escrito nada ni de Antena 3, ni de La Razón, ni de Onda Cero. Bueno, pues ahora seguramente tampoco lo haga. Claro. Y Miguel, ¿qué opinión te merecen a ti ahora este nuevo género, este nuevo fenómeno, por así decirlo, que son las tertulias deportivas de la TDT? ¿Te gustan? ¿Las sigues? Sabemos que has estado en Futboleros presentando el libro. ¿Qué te parecen dentro de lo que es el periodismo deportivo? Que, bueno, hasta entonces siempre teníamos una visión igual más tradicional de lo que era la prensa deportiva y luego el programa de radio a las 12 de la noche. Ahora este fenómeno de la TDT está significando que muchos amantes del fútbol tienen también otro hueco en la televisión. ¿No? O sea, Miguel Gutiérrez como, digamos, experto en medios, que en cierto modo pues así lo eres y así lo has venido demostrando a través de tu trayectoria. ¿Qué opinión te merecen? Creo que nadie habla ya de lo que pasa en las radios por la noche. Por lo menos en la charla del día siguiente, en la oficina o en las redes sociales, tienen cada vez menos relevancia. No digo que no las escuche nadie, evidentemente, pero lo que digo es que las tertulias nocturnas le han hecho mucho daño y le han quitado mucha audiencia. Algunos dicen que es por la proliferación de receptores en las casas, por la TDT, que permite muchos más canales. Bueno, no sé muy bien por qué es. Lo que sé es que
lo que pasa en un programa de televisión, en Punto Pelota, en Futboleros, parece que se comenta más que lo que Una sucede repercusión. en las radios. No sé si es un fenómeno que es temporal, es una moda, o si es algo que va a ser así ya en los próximos años. Yo sigo las tertulias, bueno, sigo Punto Pelota principalmente, aunque el otro día seguí Futboleros porque me invitaron. Yo creo que es la primera vez que vi un programa entero. Punto Pelota no lo sigo todos los días, sí que intento estar un poco al día de lo que allí se cuenta, por lo que digo, porque al final la gente acaba hablando de lo que se comenta allí. Yo creo que ese es un tanto que se ha notado. Que se han apuntado. Josep Pedrerol clarísimamente. Hay días que Futboleros le gana la batalla, pues seguramente porque tiene el resumen del Madrid, claro, del partido del Madrid más largo y lo tiene antes, y al final eso le acaba quitando audiencia. Pero bueno, está bien que haya competencia y bueno, mi aparición el otro día en el programa fue meramente anecdótica. Me invitaron a hablar de frases de fútbol también como vosotros y yo les atendí encantado, pero no voy a ser tertuliano habitual ni de ese ni de otros programas, primero porque creo que sería un tertuliano malísimo y lo segundo porque tampoco creo que me vayan a invitar mucho más. Pues lo que nosotros sí te agradecemos es que hayas venido y hayas atendido la invitación de Periodista Digital para presentar frases de fútbol y bueno, espero que te sirva para volver en otra ocasión, no muy lejana. Pues muchas gracias, es un placer. Muchas gracias, Miguel.